Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de Babilonia 5, esta serie de televisión americana, una especie de ópera espacial, que fue creada y producida por J. Michael Straczynski junto con Warner Brothers. Se hizo una película piloto, un poco para contar lo que fue la producción. Primero se hace una película piloto, el 22 de febrero del 93 es emitida, llamada The Gathering, donde, tuvo tanto éxito que decidieron dar luz verde para una serie, ¿no? Esta serie iba a seguir un poco a los humanos y a los diplomáticos extraterrestres que están en una estación espacial llamada Babilonia 5, ¿no? Babilonia 1, 2 y 3 habían sido destruidas, Babilonia 4 había desaparecido y Babilonia 5 era la última esperanza para la paz. Este eslogan va a ir cambiando a partir de la temporada 3, que va a decir Babilonia 5 es la última esperanza para la victoria en la gran guerra de las sombras. Pero al inicio era una zona en donde la diplomacia debía prosperar. La Tierra venía de una guerra contra los Minbari que casi los lleva a su extinción. Y cuando la Tierra estaba cercada y estaban, los humanos ya perdidos, haciendo la última defensa, por un extraño motivo, los Minbari deciden retroceder y negociar la paz. Esta guerra había sido causada porque en el primer encuentro entre Minbari y Terrans hay el asesinato de un líder accidentalmente, y esto lleva a que los Minbari decidan de que hay que desaparecer a la raza humana. Minbari que luego van a ir cambiando un poco su forma de ser y van a pasar a ser seres súper agradables, ¿no? Todos estos episodios tomaban temas como lo que era el cambio personal o la mejora, ¿no? La pérdida, la opresión, la corrupción y la redención. La redención va a ser un tema muy recurrente, sobre todo y la corrupción en esta serie. Los efectos, para decir algo de esta serie, para la época eran espectacular. Era un CGI bastante capaz para la época. Era uno de los mejores CGI. De hecho, les valió varios premios. Y todo el mundo esperaba a que salieran los nuevos capítulos y iban mejorando, sobre todo cuando aparecen las estrellas blancas y el gran final de lo que sería el arco de la guerra contra las sombras, en donde podías ver naves que en otros momentos dependías de las maquetas y se veían bien, pero cantaban un poco. El arco argumental de esta serie se basaba entre los años 2257 y 2262. Y la serie habla de todo este futuro, ¿no? Donde la Tierra tiene un gobierno que es único y tuvo tecnología de viajes, interestelares, que fuera más rápido que la luz, usando puertas de salto, que es una tecnología estilo agujero de gusanos. Las naves Terrans por lo general dependen son como Stargates, que permiten el viaje por una dimensión que sería el hiperespacio. Las colonias del sistema solar y algunas que tenían por fuera conformaban lo que la llamada Alianza Terrestre, que había estado estableciendo contacto con distintas razas que son las que vamos a encontrar en Babilonia 5. Algunas de estas razas eran los Centauri, que son imperialistas, los Narn, que habían logrado su independencia porque habían sido esclavizados por los Centauri, y vamos a tener a Londo con su némesis, a Sheikar, que es embajador Narn, ¿no? Y Andreas Katsoulas y Peter Jurasik hacen un trabajo muy bueno, empiezan siendo enemigos y terminan más adelante en la historia como amigos. Y de hecho el arco de Londo termina con la muerte justamente de él por Sheikar, ¿no? Que se lo lleva secuestrado y está esperando que lo libere, ¿no? Pero
Eso va a ser en la última temporada, donde se va a explicar un poco lo que es la nueva, digamos, facción que se va a formar, ¿no? Bajo la presidencia de Sheridan. También tenemos los Vorlons, y los Vorlons son el orden, y las sombras que van a aparecer más adelante son el caos, que tienen cada cual sus propias razas, ¿no? Hay una liga de mundos no alineados, que son, digamos, podríamos decir los malos, ¿no? Que serían los Drazi, los Brakiri, los Bree, los Markav, los Pak'mara, que se alinean más que nada con las sombras y este concepto de que para evolucionar debe haber guerras. En base a todos estos arcos que vamos a ir viendo en las 5 temporadas, vamos a ver que este caos va a llevar a que las sombras logren que los Centauris desciendan a la locura y prácticamente a la dictadura más hostil, y la Tierra va a ir a un totalitarismo utilizando una figura que es el presidente Morgan Clark. Esta serie se divide, o fue escrita por Straczynski. La temporada se divide en 5 temporadas de 22 capítulos cada uno, logrando la última temporada siendo emitida en TNT. Cosa rara porque venía prácticamente con Warner. Y se divide en estas 5 temporadas que son llamadas. La temporada 1, Señales y Presagios, que te habla de lo que es el comandante Sinclair, que es un héroe de la guerra Minbari. Y no puede recordar qué fue lo que pasó el último día de la guerra, ¿no? Él recuerda de que estaba por estrellarse contra una nave y de repente él se despierta de golpe. Sinclair es un personaje muy interesante y se le exigió a Straczynski que lo sacara después de la primera temporada y lo cambiara por Bruce Boxleitner. Pero debo decir que el arco de Sinclair continúa en capítulos recurrentes hasta, digamos, su gran definición, ¿no? Y básicamente es que se descubre, o sea, los Minbari descubren que los humanos genéticamente son Minbari, y Minbari no mata a Minbari. Entonces por eso perdonan a la Tierra. Y Sinclair es quien viaja con Babilonia 4 1000 años antes, que queda atrapada en una especie de fenómeno temporal, y es quien ofrece Babilonia 4 como la base para la guerra contra las sombras que hubo 1000 años antes. La temporada 2 es la llegada de las sombras, en donde a Sinclair lo mandan a Minbar y queda como, digamos, un diplomático, ¿no? Y acá aparece Bruce Boxleitner como John Sheridan. John Sheridan va a ser la figura mesiánica, el que sobrevive a Sahadum, el que lleva a la guerra a las sombras en un momento, digamos, el que vuelve de los muertos con un pequeño problema, ¿no? Y básicamente el problema que tiene es... él tiene un problema, y es que puede volver a la vida solo por 20 años, ¿no? Además va a terminar en un romance con Delenn, y de hecho casándose, y eso va a generar la unión entre humanos y alienígenas. En la temporada 13 está Punto Sin Retorno, y Punto Sin Retorno es un poco el principio de la guerra, ¿no? La guerra contra Clark, que mata al presidente de la Tierra y lleva al totalitarismo a la Tierra. Genera una guerra contra Marte, genera una guerra contra Babilonia 5, y acá Babilonia 5 toma postura por primera vez política, deja de ser un centro diplomático y dice: señores, se acabó, Babilonia 5 es independiente y nosotros no la vamos a aguantar. En una batalla muy buena, en donde cuando todo parece estar perdido aparece Delenn y les dice: solo un hombre sobrevivió a mi ataque a nosotros, y ese hombre está detrás mío. Hablando de Sheridan, una de las mejores frases que tiene Delenn. Delenn es este personaje líder religioso militar
esposa. Es espectacular el personaje de Helen, es uno de los mejores personajes que se van a encontrar en esta serie. Luego tenemos la temporada 4, que viene a cerrar un poco la guerra contra las sombras. Y en la última temporada, que es La Rueda del Fuego, te van a contar, son distintas historias en distintos puntos temporales de la Alianza. Y vamos a tener también, digamos, lo que son las consecuencias, ¿no? Las sombras desaparecen junto con los Vorlons y los antiguos se van más allá del borde exterior. Y las razas de los planetas no alineados, que eran fieles a las sombras, empezaron a usar tecnología de las sombras para vengarse, básicamente, porque siguen creyendo el dogma de las sombras. O sea, queda un pequeño conflicto ahí. Se hicieron un montón de spin-offs. Debo decir, las películas spin-off a mí me gustaron, pero entiendo que son muy televisivas, en donde básicamente una de las cosas que se explora es, por ejemplo, el último día de la vida de Sheridan, que esa película me encantó. Esa es una de las películas que más me encantaron. Hay una serie que se llama Crusade, que fue cancelada, tuvo creo que 13 capítulos, que también iba a hablar un poco de lo que eran, creo que eran los drag, los que terminaban atacando la Tierra y tenían 5 años para salvarla, con una especie de virus de las sombras, una cosa así. Y una curiosidad de esto es que Straczynski escribió 92 de los 110 capítulos de Babilonia 5. 44 episodios de la tercera y la cuarta temporada. O sea, la tercera y cuarta temporada, que era la guerra contra las sombras, son todos de Straczynski, ¿no? Hay que decir que tuvo muy buen maquillaje. Esta serie tuvo buen maquillaje y prostéticos, tuvo animatrónicos, y además empezaron a utilizar, un CGI muy competente para una serie que en esa época realmente lo que teníamos era efectos prácticos medios cutre, una mezcla entre CGI y efectos prácticos que era más cutre. Y esta fue la primer, serie que realmente utilizó un CGI de muy buena calidad, ¿no? Cada uno de los episodios de esta serie costó $650,000. Que contrastaba bastante con el 1.5 millones de cada episodio de Star Trek, La Nueva Generación. Hubo una controversia, hay que contarlo. Straczynski esto lo había presentado antes a Paramount, y Paramount, cuando se entera que Straczynski iba a hacer Babilonia 5, saca Deep Space Nine. Y Peter Jurasik fue el que se enteró de todo esto, porque aparte creo que trabajó también en Star Trek, y le dijo a Straczynski: mira que te copiaron, se quedaron con una copia de de la idea, y hicieron Deep Space Nine. Luego ambas series, tomaron sus propios caminos. Me parece bien, pero decir que el tema del plagio fue confirmado por Peter Jurasik en su momento, y que yo calculo que la idea de una estación la tomaron de ahí, y después, cada cual hizo lo suyo. Tampoco es algo lo podían haber copiado después de haberlo visto y hubiese sido igual, pero es una curiosidad que siempre se habló. Igual Straczynski tampoco es que se enojó demasiado, ni que haya hecho, grandes problemas, ¿no? La última película de Babilonia 5 es Babilonia 5: El Camino a Casa, ¿no? En donde, era un largometraje de animación que había sido trabajado en secreto por Warner Bros. Animation. Y la idea era que la mayoría de los miembros del elenco prestaran sus voces a sus personajes. Aparece Bruce Boxleitner, Christian Jurasik, Moomis Coggins y Tolman. Hubieron actores que reemplazaron a los ya fallecidos, que era Paul Guyet como Satras y Jeffrey Sinclair
Anthony Hansen como Michael Garibaldi, Mara Junot como reportera y voz de la computadora, y Phil LaMarr como el Dr. Stephen Franklin. Andrew Morgado hizo en esta oportunidad la voz de Jay Card y Rebecca Reedy como Delenn, ¿no? Esta película, debo decir, es una película que me gustó. Me parece que la vi porque realmente no había salido nada de Babilonia 5 y debo ser honesto, me funcionó bastante bien como película. Así que bueno, esto es un poco una introducción a lo que es Babilonia 5 para el que no haya nunca tenido la posibilidad de verlo. Una serie que van a ver medio raro el CGI, pero créanme cuando les digo, en su época esta serie era una joya y prácticamente el mundo se paralizaba para poder verla. Me gustaría saber ustedes si la vieron, qué les pareció. Coméntenme en cuál es su temporada favorita y qué personaje destacarían de esta serie. Saludos a todos y hasta la próxima.